Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y hasta ahora nos conectamos con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta, también de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 en Guarenas, Guatiré. Disponibles nuestras redes sociales @Noticias Canalí y nuestra aplicación para iOS o Android, donde usted podrá obtener esta y todas las conversaciones, además de los trabajos especiales y la programación de Canal, y escaneando nuestro código de barra que tendrán en pantalla. Y vamos a conversar con Tomás Socias, analista político, a quien le agradecemos que haya tomado tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Encantado de estar contigo en este programa de tanta repercusión en el país, que tanta información que busca el venezolano. Muchísimas gracias. Queremos conocer, cierra un año, un 2024, pero la expectativa del pueblo venezolano en este momento está puesta en ese 5 de enero y luego en el 10 de enero, una fecha en la que constitucionalmente corresponde la juramentación por un tercer periodo del presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Cómo se ve Venezuela en este momento? Bueno, fíjate, hemos tenido un año de muchas dificultades, controles, regulaciones en las áreas críticas del país, aunque ha reducido lo que se llama los controles de alguna manera, pero siguen los organismos del Estado en las supervisiones y eso siempre trae su problema, ¿no? Así que tuvimos varios momentos, julio, agosto, sobre todo agosto, septiembre, que se cayó la economía. Eh, Todo este año se ha recuperado después en los últimos años, en los últimos meses del año, y nos encontramos ante un panorama. El venezolano está pensando, como es lógico, en el próximo año. El próximo año se perfila con un tronco importante que es el tema petrolero como tal. Por supuesto, con las elecciones del 20 de enero, la toma de posesión del presidente Trump el 20 de enero. Lo que se sabe de información, y no podemos es entrar en lo que son las redes, las opiniones, yo creo, me parece, hay que trabajar la información y eso es lo que tratamos de darle en este canal y en este programa. Alrededor del presidente Trump, los asesores de importancia revelan que las intenciones del presidente Trump con el petróleo venezolano específicamente no son de conflicto en principio. Por supuesto que hay una empresa americana acá, que es Chevron, y hay 15 empresas más de diversos países, pero sobre todo también de Estados Unidos. También se está llevando más de 100.000 barriles de petróleo para España, más de 300.000 para Estados Unidos, en algo que no habíamos tenido. Esto da la fotografía de que para el año que viene el petróleo va a ser el centro de la actividad del país. Problema, claro, el venezolano tiene expectativa por el día 10, se cae la economía después, probablemente desde el punto de vista de que pasa un momento de mucha emoción y caemos en el 20, que también lo verá con expectativa. Después del 20 de enero se espera una cierta caída de la economía, lo que es febrero, principios de marzo, hasta recuperarse de marzo en adelante. No se ve, no hay información ni en Washington, ni en España, ni en Venezuela, ni en muchos presidentes de América Latina de que pueda haber cambios específicos para el año que viene. Y que el venezolano tiene que enfrentarse con su realidad. Y este es el trabajo de todos los analistas económicos y políticos del país que debemos hacer, aunque muchos no lo hacen, Hay una que es realidad, precisamente la información para el año que viene. hay una realidad económica y es que ha subido el cambio oficial durante las últimas semanas, las últimas horas. ¿Esto por qué y cómo afectará al pueblo venezolano en un 2025? Pero fíjate, hay un deslizamiento de la paridad del dólar. El Ejecutivo, para estabilizar la moneda, ha tenido que emplear este año casi 4.600 millones de dólares. Eso trae muchas críticas de que no debería ser, pero es parte de una política económica aquí en muchos países de América Latina y del mundo. Entonces, la paridad cambiaria había que correrla, porque hay un paralelo que funciona como en todos los países y ese paralelo se corrió. Entonces el dólar oficial había que ajustarlo. Se tenía muy controlado, lo que significa los últimos meses del año con una inflación casi menos de 1%.
Esto es importante. Así que tuvimos ciertos éxitos en la economía para los empresarios y para lo que significa el pueblo venezolano. Una estabilidad económica que evitó la inflación. Además de eso, una política en el área específica del cambio, no del todo abierta, pero funcionan los bancos, casas de cambio, entidades financieras. Así que había que correrlo hasta probablemente 52, que termine el año, no se sabe, no hago pronóstico, pero la información dice que por ahí va, o puede ser un Bolívar más, pero no más, porque el Ejecutivo está empeñado en que la inflación no suba para el venezolano. Venimos de una tradición inflacionaria en Venezuela de hasta 3 dígitos durante los últimos años. ¿En cuánto pudiéramos cerrar este año? No, este año con el control que ha habido del tema de la moneda, no se puede prever una cifra mayor del 20% a 18% aproximadamente para este año, que es una cifra muy importante, pero no basta, y aquí está el tema. ¿Qué ha faltado? Hay muchos otros resultados positivos, una economía relativamente abierta. Ha faltado el empresario venezolano, que no tiene puesto al lado del Ejecutivo. El Ejecutivo no lo vincula todavía. ¿En qué? Bueno, las autopistas, las carreteras, todo lo que significa las obras públicas en el país debe hacerla el sector privado. Además de eso, tomar una responsabilidad importante en el agua, en la luz, en el aseo, como parte del aseo puede funcionar. Hasta que esto no termine de participar, pues el empresario dentro de la economía no va a haber un movimiento económico mayor. Ahora, hace falta medidas. ¿Cuáles medidas no tome el Ejecutivo que pudieran disipar más los temas de enero, febrero y marzo? Reducir el encaje legal, no hay préstamos en el país, el venezolano está sufriendo esto por todas partes. Segundo, los impuestos por todas partes, las empresas se quejan porque el Ejecutivo no tenía recursos y lo tomaron de las empresas más cercanas. Lo tercero, los aranceles. No es posible que venga al país importado un chocolate a dólar y hay en Venezuela 40 y 60 empresas de cacao y de procesamiento del chocolate. Así que estas medidas unidas a la eliminación del impuesto a las grandes transacciones son las que pueden disparar la economía para los próximos años. Por eso el Ejecutivo es importante la participación del sector privado, repito, y estas medidas que amortiguarían esos vaivenes del país. Habla de los créditos y precisamente el sector privado ha creado una serie de mecanismos, una aplicación muy famosa en Venezuela, que es con la que la gente está haciendo algo de crédito e incluso te dan incentivos. ¿Cómo ha ayudado esto a la economía del pueblo venezolano? Bueno, ha sido un paso de iniciativa importante, pero no es suficiente. Hasta que tú no reduzcas el encaje legal de 72, la cantidad exacta que sea combinadas, hasta menos de 60, no va a haber crédito, porque todo el dinero que los bancos tienen y las instituciones financieras tienen que enterarlo, tienen que manifestarlo, tenerlo encerrado para el Ejecutivo, porque el Ejecutivo temía la salida de moneda. Y por lo tanto, ninguno de los venezolanos podemos comprar un carro fácilmente, podemos comprar un electrodoméstico, que antes lo hacía, una línea blanca, como se llama, y no podemos menos comprar una propiedad, porque no da los intereses que se cobran ante los préstamos de los bancos. Estas medidas, te aseguro, en todo el proceso de análisis, que no dependen de sanciones de Estados Unidos, que no dependen de los vaivenes de la política futura de Trump, sino que pueden mover la economía venezolana positivamente. ¿Cómo estamos viendo en una temporada como diciembre la economía del pueblo venezolano? Vemos grandes colas en los centros comerciales en el centro de Caracas, gran cantidad de personas que están a esta hora, incluso desde muy temprano, desde la madrugada, en el conocido mercado de cementerio, tratando de hacer compras y revenderla, además emprendiendo con tema de venta. Por supuesto, octubre, noviembre y diciembre, incluyendo diciembre, han sido meses que se movió la economía, las ventas crecieron, los comercios tuvieron una mayor posibilidad de acceso de público, pero falta, por supuesto, el crédito. Nadie compra algo, y ya lo dijimos anteriormente, para repetir que no por el tema
necesariamente político, sino también porque hay un tema económico de falta de medida a tener una caída de enero que tradicionalmente en enero se cae la economía. Pero lo tenemos en la mano los venezolanos, no dependemos del exterior para tener un inicio de año. Además, el petróleo, que es lo que proporciona a Venezuela 10.000, se habla de hasta 15.000 millones de dólares adicionales para el próximo año, Venezuela pueda navegar en medio de las dificultades que tiene. Al principio de la entrevista de Donald Trump y las medidas que pudiera tomar a Venezuela, pero fue Barack Obama quien en su momento inició el proceso de medidas coercitivas unilaterales. ¿Las pudiera levantar o profundizar Donald Trump en este No hay periodo? información, fíjate. Según su experiencia. Él es un hombre, él es un hombre de palabras, de amenazas a veces, que después tiene como parte de su proceso de estrategia. Dicen que viene, la información, vuelvo a lo mismo que hay allá en Washington, es que viene a resolver o a hacer un acuerdo con las dos guerras, la de Irán, la de Rusia con Ucrania y la de Israel con Hamas. Y dejar las cosas como están con el territorio que tenga cada uno. Fíjate hasta dónde llega la información. Y después, en el tema interno, tiene un problema de consolidación de la economía de Estados Unidos. Y él la piensa enfrentar. Y el gran problema migratorio. Con esos 4 temas, uno duda, bueno, vamos a opinar otra vez, la información alrededor de él, el que viene con estrategias hacia Venezuela de posibles entendimientos y no incluso responde a las palabras que acaba de decir hace 2 días. Vamos a hacer una pausa. Ahora regreso, seguimos conversando con Tomás Socias, analista político, amigos. Esto es Puntos de Vista, ya venimos con más. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Tomás Socias con nosotros, analista político. En la parte anterior quedé pendiente de preguntarle, esto que está ocurriendo en el Medio Oriente, esta derrocamiento de Bashar al-Assad y de todo el tema de Medio Oriente, la guerra Ucrania, Rusia, ¿cómo está afectando a Venezuela y su petróleo? Bueno, por supuesto que nadie se puede alegrar de una guerra, pero indudablemente el tema Ucrania-Rusia hizo que Estados Unidos se protegiera en reserva, que no la tiene. Además de eso, en el caso de Israel, que dijo que no se iba a detener y que quería acabar con una organización terrorista como es Hamas, avanzó y ellos defienden su posición, cualquiera que sea la consecuencia y las opiniones de todos los que estamos aquí. Pero el petróleo mantuvo un precio no tan alto a veces como mucha gente pensó. La reserva de Estados Unidos no es tan fácil, ese es otro problema que tiene Trump, recuperarlas, aunque diga que no necesita del petróleo venezolano. Y en el fondo, la estabilidad de la gasolina ha sido por el petróleo venezolano, por la actitud que ha tenido Venezuela en su conjunto, pues por supuesto, una empresa americana como Chevron, de llevar en menor tiempo, en menor costo, a la refinería de Estados Unidos, que son las de nuestro petróleo, petróleo venezolano. Y eso ha sido para la reserva y para el costo de la vida de Estados Unidos, algo de lo cual el presidente Trump no va a poder fácilmente prescindir. En días recientes, la vicepresidenta ejecutiva de la República, la ministra de Petróleo, dijo que hubo un cambio en el nombre del ministerio, es el Ministerio de Hidrocarburos. Más allá de un cambio de nombre, ¿cuál es ese proceso de fondo que debe darse? Es muy buena tu pregunta, porque no profundizamos a veces en los temas. En medio de todo este proceso, el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, decidió hacer 3 nombramientos de importancia. El primero es el de Diosdado Cabello, encargado del tema político y al fin y al cabo del tema del interior de Venezuela, para decirlo de alguna manera, a Delcy Rodríguez, que ha manejado el tema económico y que se dice que con los ministros de la economía tiene proposiciones muy importantes en la flexibilización del país. Y lo tercero es el general Vladimir Padrino en el área militar. Con esos 3 nombramientos, el fondo es que el presidente Maduro trata de dar una visión de que el país puede estar consolidado en esas 3 áreas. Falta el tema económico, como ya lo hablamos anteriormente. Puede haber cuestionamientos políticos de cualquier naturaleza y en el mundo militar hay una posición
clara que no se ve cambios en la información. Así es que este es el fondo de lo que está pasando. Pero ¿quiénes se mueven en el gabinete con un poco de más fuerza? Los ideológicos, los que quieren que el Estado lo resuelva todo, los que creen que el Estado tiene dinero y no lo tiene para atender a todos los venezolanos. Y ahí está el error de fondo, donde el presidente de la República puede tener dificultades para moverse con más medidas modernas y de flexibilización de la economía. Por ejemplo, los bancos tendrían que permitírsele hacer transferencias interbanco en divisa, que eso fue prohibido. Nada más que un ejemplo de tantas regulaciones que existen en el país. Pero ese es el fondo de lo que está ocurriendo en el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo se prepara Venezuela para un 2025 con 4 elecciones populares? Y es porque se eligen alcaldes, gobernadores, concejales, consejos municipales y además diputados a la Asamblea Nacional. Este escenario, ¿cómo pone a Venezuela en el Ese momento? es un problema para todo el mundo. Te lo voy a explicar por qué. Todo esto es el trabajo de la información, de verdad que, y gracias por tu pregunta y por decírselo a todos los venezolanos y no enredarnos en las redes sociales. El venezolano se perfila, por supuesto, además del tema económico que hemos hablado, en el tema político que no va a querer votar para después de enero, hacia adelante. Está molesto una parte importante del venezolano, cualquiera que sea la interpretación. Y eso es un problema tanto para el Ejecutivo Nacional, que tiene que asegurar un porcentaje de votación importante, como para la oposición en general. Así es que este es un tema complicado, que no podemos vislumbrar en el mes de diciembre. Tenemos que pasar un poco, adentrarnos un poco en enero, con esa información que tenemos, no con especulaciones, para que podamos ver realmente, y ojalá que el Ejecutivo, repito, no dependa de los movimientos del petróleo y de las sanciones, aunque toda la economía depende del petróleo, sino de medidas que puede tomar internamente la economía para impulsar los primeros meses del año el tema económico, que lo requieren todos los venezolanos. Aquí no hay un sueldo mínimo para el venezolano, se queja permanentemente porque no hay dinero para pagarle un sueldo mínimo. Eso la empresa privada lo solucionaría inmediatamente si el 40% de las empresas del Estado pudiera tener participación privada. Y si el Ejecutivo entrega para la administración del sector privado 640 empresas que se desangran al país y muchas de ellas no son eficientes. Ahora, ¿cómo colabora con el venezolano el sistema Patria y estos bonos que vienen dando del Ejecutivo Nacional a través de este sistema? Pero indudablemente que eso es un apoyo importante que mucha gente en su radicalidad política no quiere considerarlo. Cuando dice el venezolano gana $2 o $3 al día, perdón, al mes. Bueno, no es así. El venezolano tiene un bono producto de una política del Estado. El Ejecutivo dice que dedica 60 y algo por ciento, casi 70 del presupuesto, a los sectores sociales. Esto llega de alguna manera, incluso los bonos se calculan entre 50, 80 a cerca de $90 mensuales que el venezolano recibe. Y así que este desconocimiento hace que nos ofusquemos y que nos parcialicemos cuando hablamos de la economía. Lo que sí es verdad es que el Estado no tiene dinero. Ni tiene dinero las alcaldías, ni tiene dinero las gobernaciones, ni tiene dinero los 50 y pico de ministerios que tenemos en el país. La economía debe de tender, es la economía, a reducir el aparato del Estado, para que el Estado, con 15 ministerios, pueda tener un ahorro de dinero suficiente y darle su sueldo mínimo de 100, de 120, de 150 dólares. Esto al contrario de lo mensuales. que usted está diciendo, en días recientes, el pasado 15 de diciembre se eligieron 30.000 jueces de paz que pasan a engrosar la lista de funcionarios del Estado. Por supuesto, lamentablemente. El Ejecutivo, por la tendencia interna que tú me preguntaste antes, con unas preguntas muy acertadas, se dirige al paz Estado que solucione todo. Quiere dar más bonos en vez de ahorrar para un sueldo. El venezolano se queja y le dice que los bonos pueden complementar, pero es que más del 40, 50% del país no está inscrito para los bonos, por una razón o por la otra,
o la tiene para una área específica y no la tiene para otra. Fíjate, la gasolina subsidiada, para decir tu ejemplo, de cosas concretas. He tratado de citar cosas muy concretas. Bueno, eso es un desastre, una pérdida incalculable de cerca de 5.000 millones de dólares o lo que sea del Ejecutivo. Yo no estoy diciendo que se dé un impacto de aumentar la gasolina. Hay que ir ajustando la gasolina al precio internacional que lo paga todo el mundo. Y el Estado buscar complementariedad para los ingresos del venezolano después que tenga un sueldo mínimo, que no lo ha implementado. ¿Se vislumbra un sueldo mínimo para el 2025 a los venezolanos? Lamentablemente no. ¿Por qué? No hay información. Porque el Ejecutivo no cree realmente en la necesidad. A ver, cuando digo no creo, no tiene recursos. Pero además de eso, le ha sido difícil implementar una reducción del aparato del Estado que pueda permitirle tener dinero para un sueldo mínimo. Puede haber más bonos y esto ayuda al venezolano. Puede haber unas condiciones económicas del país que son las que estamos hablando y esto va a ayudar al venezolano. Así que en principio, fuera de toda catástrofe que dicen los analistas, el año que viene tiende a ser mejor. ¿Por qué? Porque fíjate que en comparación con hace 2 años, aunque yo estoy diciendo que es necesario la participación del sector privado en todas las áreas, pues hay más participación del sector privado. Faltan las decisiones, las autopistas, las grandes obras, el metro. Si se le da al sector privado para construirlo, la economía tiene 2 millones de empleos más. Del sector privado que sí va a pagar 200, 300 dólares de sueldo mínimo, resolviéndole al Estado un problema grandísimo que tiene, pero no hay información de Y eso. si lo hacemos con los países aliados, como por ejemplo entregarle la administración de alguna de estas áreas a los aliados rusos o chinos, o Sí, las conexiones interaéreas. sí, es muy certera tu pregunta para ayudar al venezolano. Bueno, es que internacionalmente tenemos un problema internacional, indudablemente. Pero los presidentes se están ajustando a la realidad del país. Tienes a Lula, para decirte un caso específico, que ha dicho, bueno, pues, esa es una realidad de Venezuela. Y los conflictos terminaron de alguna manera. Tienes a Petro, que no se quiere meter, tiene un problema interno muy grande en Colombia, que no nos da tiempo de analizar. Si vas hacia todo lo que significa la parte de abajo, de América del Sur, tienes a Argentina con una posición diferente en la economía contraria a Venezuela, un primer año de ajuste, un crédito del Fondo Monetario Internacional y un segundo año con menos inflación y menos ¿Y los aliados inversión. del Medio Oriente? Pero Venezuela tiene, y ahí te iba a llegar, después de salir de América Latina, el tema de Estados Unidos, tiene 4 potencias aliadas que desconocemos en las informaciones. China, Rusia, Irán, en medio de todo lo que acaba de pasar, para no entrar en detalle, y una potencia que se analiza a veces que no lo es, como Turquía, que es la que ayudó a Venezuela en los momentos de más sanciones a triangular el dinero, la economía y hasta el petróleo venezolano. Y son 4 potencias. Incluso hay una tendencia en Estados Unidos, no nos da tiempo en el programa, que dice que hay que evitar radicalizar a Venezuela en posiciones hacia esos países, o sea, irse más hacia esos países y alejarse de Estados Unidos. Como no nos da tiempo, en el 2025 le esperamos acá nuevamente para que nos acompañe. Aquí estaré con la información, no cambiando las opiniones. Muchísimas gracias. Tomás Gracias Osia a con ti y al nosotros, canal. analista político. Amigos, nos despedimos a esta hora. También de quienes se conectaron a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado Aragua. Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire. A todos los esperamos nuevamente en una nueva emisión de Puntos de Vista. Buenos días.